Bien, comenzamos con el dictado del cuarto teórico de la asignatura, en la que vamos a aprender detectores de radiación ionizante. Ya vimos en otras clases que las radiaciones pueden ser ionizantes o no ionizantes. Ionizantes son aquellas que tienen la energía necesaria para arrancar electrones orbitales y formar pares iónicos en las moléculas con las que chocan. Y las no ionizantes no tienen esa propiedad. Dentro de las radiaciones ionizantes tenemos las diferentes radiaciones que hemos aprendido en otras clases, como la emisión de partículas alfa, partículas beta y la emisión de rayos fotones o rayos gamma. También son ionizantes la emisión de neutrones y los rayos cósmicos. Con respecto a las radiaciones que vemos en esta materia, las partículas alfa o beta positivas o negativas son directamente ionizantes, como vimos en la clase de interacciones de las radiaciones con la materia, y los rayos gamma también producen ionizaciones, pero de manera indirecta. En este teórico lo que vamos a ver son detectores de radiación ionizante que se basan o se fundamentan en la ionización de un gas y la recolección de los iones formados, ¿sí? En estos detectores son detectores de ionización gaseosa y son utilizados para medir tanto actividad de una fuente radiactiva como dosimetría. Y tienen todos el mismo fundamento, solo que de acuerdo a cómo están construidos pueden denominarse cámaras de ionización, contadores proporcionales, contador Geiger o contador Geiger-Müller. ¿Cómo está compuesto el equipo? Es un cilindro en el cual las paredes del cilindro es el cátodo, donde se recolectan los iones positivos, mientras que en el centro está un electrodo, que es el ánodo, donde se recolectan los iones negativos. Este cilindro está repleto de un gas, que es el que se va a ionizar cuando la radiación atraviese el cilindro. Entonces, los iones recolectados tanto en el ánodo como en el cátodo forman parte de este circuito y se determina la cantidad de iones formados y se registra. Entonces, ¿cómo funciona este equipo? La radiación ionizante ioniza el gas que está dentro del cilindro, los iones formados se recolectan en cátodo y en ánodo, se genera una corriente eléctrica I que depende de la cantidad de iones formados. Entonces, la corriente eléctrica depende del voltaje o la tensión que es aplicada a este equipo sobre la resistencia, y también el voltaje se puede describir como intensidad por resistencia. Es decir, a mayor cantidad de iones formados, mayor intensidad de corriente y mayor registro, ¿sí? Entonces, este es el equipo base y vamos a ver entonces las diferentes versiones que tiene este equipo. Pero antes que eso vamos a ver este otro equipo que se llama contadores de flujo continuo de gas, que tiene exactamente el mismo fundamento y que se utiliza para detectar partículas alfa, porque ustedes recuerdan que las partículas alfa, al ser tan pesadas y con dos cargas positivas, es muy poco lo que recorren en aire antes de detenerse. Por lo tanto, sería muy extraño que pudieran atravesar la ventana de ese cilindro para entrar a ionizar ese gas que está dentro del cilindro. Para ello se utiliza este otro contador que se llaman contadores de flujo continuo de gas, en el cual el gas está incorporado en el equipo y la muestra se coloca dentro del gas directamente, es decir, la muestra no tiene, la radiación no tiene que atravesar paredes ni recorrer distancias para poder ionizar el gas. Entonces, en este equipo tenemos una mezcla de metano puro o 90% de argón y 10% de metano. Acá se coloca la fuente radiactiva y los iones se recolectan en el cátodo, en el colector o ánodo y en las paredes, que es el cátodo. Es decir, el mismo fundamento, solo que la radiación no tiene que recorrer
una distancia para llegar al gas, sino que se produce directamente la desintegración radiactiva dentro del gas. Entonces, se utilizan estos equipos para detectar partículas alfa que tienen bajo poder de penetración y también algunas radiaciones beta de baja energía. Y el fundamento es que no existe pared entre la muestra y el gas. La muestra irradia dentro del gas y no depende de atravesar membranas. Volvamos a las cámaras de ionización. Las cámaras de ionización dijimos que está compuesta por un cilindro y ese cilindro tiene un ánodo, un cátodo donde se recolectan los iones formados. Esos iones forman una corriente eléctrica y a ese equipo se le incorpora una diferencia de potencial para que esa corriente eléctrica se amplifique o no. Esta sería la curva de un contador de ese tipo entre cuando la diferencia de potencial es muy chiquita. La diferencia de potencial es importante para que los iones formados en el gas vayan a unos al ánodo y otros al cátodo, es decir, da la velocidad de los iones para ir al ánodo y al cátodo. Cuando la diferencia de potencial que se le coloca al equipo es pequeña, se llama ese equipo cámara de ionización, ya que trabaja con una diferencia de potencial que está en la zona de la cámara de ionización. ¿Qué pasa con esa diferencia de potencial? Esa diferencia de potencial genera un campo eléctrico suficiente para que la recombinación de los iones no se produzca. Es decir, se producen los iones positivos y negativos y van directamente al ánodo y al cátodo, no chocan entre sí, y la intensidad de la corriente es proporcional a la radiación que lo atraviesa, es decir, a la cantidad de iones formados. Cuando se coloca una diferencia de potencial menor, la velocidad de los iones para ir hacia el cátodo y el ánodo es muy baja y allí los iones se recombinan y el equipo no detecta nada. Entonces, en la zona de cámara de ionización podemos ver, como está acá en el gráfico, que si tenemos radiaciones de distinta energía, van a generar más iones y una radiación de mayor energía va a generar más iones y nos va a medir ese equipo mayor intensidad de corriente. Después existe una zona que se llama zona de contador proporcional, en que la diferencia de potencial es bastante más grande y esto hace que los iones formados se recolecten más rápido en el cátodo y el ánodo y además se pueden producir mayores cantidad de iones, como ya vamos a ver. Hay una zona de proporcionalidad limitada que no sirve para detectar nada y esta es la zona de mayor potencial o de mayor diferencia de potencial que pueden tener los equipos y es el equipo denominado Geiger-Müller. Vamos a ver entonces el contador proporcional, que como les dije está en la segunda zona en donde colocamos una diferencia de potencial que me permita acelerar los iones que se forman. Entonces, la primera zona era la cámara de ionización, en que cada ion que se forma es recolectado en cátodo y en ánodo y en esa zona podemos ver diferentes cantidad de iones o cantidad de energía de intensidad de corriente dependiendo de la cantidad de energía que entró al equipo. En la zona de contador proporcional es donde se aumenta la diferencia de potencial, es decir, a este equipo se le pone más voltaje y el tamaño del impulso aumenta. Aunque la cantidad de los iones primarios no haya aumentado, los electrones primarios producen nuevas ionizaciones y se producen nuevos iones y por lo tanto se producen nuevos electrones. Por lo tanto, lo que se recolecta en ánodo y cátodo tiene un factor de multiplicación de 10 a la 3 o 10 a la 4. Es decir, con un contador proporcional nosotros no podemos determinar si la radiación que ingresó a la cámara es de mayor o menor energía, porque todos los iones formados se multiplican por 10 a la 3 o 10 a la 4. Entonces, ¿para qué sirve este equipo que se llama contador proporcional y que la cámara cilíndrica se diferencia de la anterior porque es una cámara muy larga, obviamente llena de gas? Este equipo sirve para estudios de muestras de baja actividad
para espectroscopía de rayos X y gamma de baja actividad y también para detección de partículas alfa si las colocamos muy cerquita de la entrada del cilindro, ¿sí? El contador Geiger-Müller, que es el que más utilizamos y que ustedes van a ver cuando realicemos el práctico y hagamos una visita a nuestro cuarto de radiactivos, el contador Geiger-Müller actúa en esta zona en la que la diferencia de potencial que se le aplica al equipo es muy alta. Entonces, con esta diferencia de potencial o tensión aplicada por encima de la proporcionalidad limitada, los impulsos tienen todos la misma amplitud independientemente de la ionización primaria. Eso quiere decir que cada uno de los iones que se forman se multiplican por 10 a la 8 o 10 a la 10 antes de ser recolectados. Así que inclusive una pequeña cantidad de radiación ionizante que ingrese a la cámara y que produzca poquitos iones, vamos a poder detectarla porque esos iones se van a multiplicar por 10 a la 8 o 10 a la 10. La principal característica de un contador Geiger-Müller es que la amplitud de la señal eléctrica es independiente de la energía, debido a esto que les estoy comentando, y también de la naturaleza de la partícula, resultando la de mayor amplitud obtenible con la configuración del detector gaseoso utilizado. Estos equipos son los que se utilizan para detectar principalmente, y que lo tenemos en nuestro cuarto de radiactivos, contaminación, y por lo tanto tienen que ser muy sensibles y por eso tienen este tipo de configuración. Sin embargo, tienen algunas características que hay que tener en cuenta, porque cuando aumenta mucho la diferencia de potencial aparece un nuevo fenómeno, que es que los electrones, al moverse a gran velocidad, generan fotones ultravioleta. Hay un desprendimiento de fotoelectrones, hay una nueva avalancha y producción de fotones y electrones, y la descarga cubre todo el electrodo central. Entonces, esta que se denomina zona de descarga no es de interés desde el punto de vista de la detección de la radiación, pero además en general provoca la destrucción del detector y por lo tanto hay que tener en cuenta de que esto no debe suceder. Para eso, el gas que está formando parte de la cámara de este equipo tiene un componente que se denomina apagado. Es decir, está compuesto por argón más alcohol, que es un vapor halógeno, que entrega iones y las moléculas disociadas se recombinan. Y así no se produce esto que les indiqué recién. Es decir, que es muy importante con qué está compuesto ese gas. El gas está compuesto por alcohol, por argón más alcohol, que evita que se produzca esto. ¿Qué pasa cuando el equipo Geiger-Müller se va poniendo viejo? Se va gastando este alcohol y por lo tanto no se produce el apagado, y es cuando tenemos que desechar el equipo y comprar uno nuevo. Ya lo vamos a ver. Otra cosa que tiene de característica es lo que se denomina tiempo muerto de un contador Geiger-Müller. Luego de producida la interacción de una partícula ionizante con el gas, se anula el campo eléctrico por los iones que van y vienen. Esta situación se prolonga hasta tanto se haya recolectado los iones positivos y se fija el tiempo durante el cual, después de una primera interacción, el detector queda inhabilitado para responder a posteriores interacciones. Por lo tanto, el tiempo muerto de un detector se define como el tiempo que debe transcurrir entre dos eventos consecutivos para que estos se distingan como pulsos separados. En el contador Geiger-Müller se distinguen dos tiempos característicos. Uno es el tiempo de recuperación y otro es el denominado tiempo muerto. El intervalo de tiempo en el que el detector no puede reaccionar ante nuevos fotones se llama tiempo muerto, y como resultado de este efecto, la tasa de conteo de radiación que se mide es menor que la tasa real. También tenemos el otro tiempo, que es el tiempo de recuperación, que es el tiempo que transcurre desde que comenzó el tiempo muerto hasta que el campo eléctrico está plenamente recuperado y el Geiger-Müller es capaz de producir un pulso de máxima amplitud. En los contadores Geiger-Müller, los tiempos muertos y de recuperación son del orden de 100 a 200 microsegundos, por lo tanto, a los fines de lo que nosotros lo utilizamos, que es para determinar contaminación en una mesada, en una pileta, etc., no tienen problemas. Estos tiempos dependen para cada contador y de sus características propias.
El contador Geiger-Müller, si uno queremos ver cuál es la capacidad o cómo está nuestro contador Geiger-Müller, podemos realizar esta curva, que es la curva característica del contador Geiger-Müller. Podemos ir cambiando, el equipo tiene un botoncito para ir cambiando el potencial, siempre dentro del potencial de la zona de Geiger-Müller, pero podemos ir cambiando el potencial a distintos puntos y ir generando esta curva, que es la curva típica del contador Geiger-Müller. Esta curva tiene que tener una meseta o un plató que tiene que ser de aproximadamente 200 voltios y la pendiente de esa meseta tiene que tener más o menos 2% de pendiente cada 100 voltios, ¿sí? Cuando el equipo se está agotando y ya no sirve más, esto es lo que encontramos en la curva cuando la realizamos. Ya la meseta no tiene 200 voltios y tampoco tiene una pendiente. Esto es lo que se denomina agotamiento del equipo y es porque el material o el alcohol que se usa para apagado se ha consumido. ¿Para qué se usa este equipo o cuál es la eficiencia de este equipo? Con respecto a fotones X o gamma, que tienen baja energía de ionización pero alta penetración, se puede utilizar este equipo y las paredes del Geiger-Müller, de la cámara esa donde está el gas, pueden ser de vidrio o metálicas, porque tanto los fotones X como gamma pueden atravesar cualquiera de esos materiales. Para medir radiación beta, el Geiger-Müller que nosotros tenemos, la ventana es de mica, debido a que la radiación beta no tiene tanto poder de penetración y ese equipo detecta el 90% de las radiaciones que entran al volumen útil. Otro equipo que es importante que conozcan es el que se denomina activímetro. El activímetro es el que se utiliza en los centros de diagnóstico por imágenes antes de preparar una solución para inyectarla a un paciente. Estos equipos están configurados de manera tal de proporcionar en forma rápida la actividad absoluta de la muestra. Es también un detector gaseoso que funciona como una cámara de ionización, que es el primero de los equipos que vimos. Pero está formada la cámara de ionización con este formato en el cual permite en el medio colocar el tubo que tiene la solución que después va a ser inyectada al paciente. Entonces, en esta solución emite la radiación, atraviesa estas paredes, se ioniza el gas que está acá como celeste, se recolectan los iones negativos en las paredes, los iones positivos en el electrodo central, se genera una corriente eléctrica y este equipo ya tiene todo solucionado porque tenemos un electrómetro que transforma la corriente en tensión, un selector de rango que ahí los médicos o los técnicos lo que pueden decir es indícame equipo, indícame por favor la actividad de esta muestra en microcurie, en milicurie, en becquerel, en lo que yo le coloque en el selector. También indico al equipo qué radionucleido es el que está allí emitiendo. Se produce la amplificación de la lectura y tenemos la lectura en las unidades que nosotros queremos. Entonces esa muestra se inyecta al paciente o se diluye, se vuelve a medir, se inyecta al paciente, etc. Bueno, con esto terminamos entonces este teórico en el cual vimos cuáles son los detectores de radiación ionizante y que el fundamento, como vimos hasta ahora, es el mismo para todos estos detectores y está fundamentado en la capacidad que tienen las radiaciones en producir ionización de los gases. Facultad de Ciencias Químicas.